Buen día, te da Dios y el Señor está contigo. Ya estamos en el 19º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Y hoy, ¿qué nos dice el Señor? No murmuren. Bueno, pues empezamos esta reflexión precisamente ahí con el evangelista San Juan hoy, que nos dice: hoy en este domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo B, te hablo recostado en el hombro de Jesús. En el pasaje del pasado domingo te dije que Jesús declaró: yo soy el pan de vida. Él es pan en cuanto es sabiduría de Dios. Eso lo remarcó mucho en ese primer tiempo. Y quien asimila su propuesta saciará su hambre y sed de felicidad y amor, porque es un pan que alimenta la inteligencia, el conocimiento, ¿verdad? Esa es la sabiduría de Dios. Y hoy en este domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo B, nos dice San Juan ahí en el capítulo 6, versículos del 41 al 51, que los judíos comenzaron a murmurar y decían: Jesús nos ha desconcertado con lo que acaba de decir. ¿Cómo no quiere que murmuremos entre nosotros? O sea, rechazamos la afirmación provocadora y escandalosa que hemos oído. ¿Que este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Es inaceptable que Jesús pretenda encarnar la sabiduría de Dios. Eso es inaceptable. Y que crea reproducir en su propia persona al Señor 3 veces santo. ¿Cómo puede ser que Jesús sea el pan de la sabiduría de Dios venida del cielo? Pues Jesús les dice: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. El Padre es el que me envió y yo lo resucitaré el último día a esa persona. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. ¿Cuál es el escándalo? Quien escucha al Padre y aprende vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy pan vivo, bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá por siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Después de tanta murmuración y la aclaración, Jesús seguirá platicando con sus discípulos, el que están más cercanos. Dice: no entiendo por qué rechazan la afirmación provocadora y escandalosa que les he dicho. Es cierto. Es que, maestro, la declaración y petición que haces no tiene precedentes, nadie la había hecho antes. Por esto los judíos reaccionamos así. Estamos convencidos de poseer ya el pan que sacia, y eso es la Torá, esa es la sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. En Israel, pues ya no necesitamos otro pan. Por eso no podemos admitir que tú, un hombre, te propongas como el pan de vida. Bueno, pues continúa San Juan diciendo: sí, nadie ha visto a Dios. Pero muchos textos de la Biblia refieren que, aunque no puede ser visto, ahí tenemos esas citas, y sin embargo a lo largo de los siglos
Los hombres han sentido siempre un ardiente deseo de encontrarlo, de conocer su voluntad y sus planes sobre el mundo. El hombre ha comenzado a vislumbrar algunos rasgos de su rostro cuando, alzando los ojos y contemplando el fuego, el viento, el aire leve, las órbitas astrales, el agua impetuosa y las lumbreras celestes, se ha quedado impresionado por su belleza y así ha logrado descubrir a su autor. Porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista todos, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad se hacen reconocibles a la razón ya desde el tiempo del principio de la creación del mundo y ahora también y por medio de sus obras. Todo lo que vemos y acontece lo bello. Nos dice San Pablo ahí en Romanos 1, 19, 20. Claro, Jesús sabe que nadie ha visto al Padre, pero indica la manera de poderlo contemplar y asegura que se le puede contemplar no solamente a través de la creación, sino que si alguien quiere ver a Dios, lo tiene que ver a través de su propia persona, o sea, de la persona de Cristo, observando lo que Jesús hace, a quién frecuenta, a quién amonesta, a quién defiende, a quién se acerca, a quién acaricia, por quién se deja tocar, por quién se deja besar. Porque los gestos de Jesús son opciones y sus decisiones y preferencias son las de Dios, el Señor. Quien quiere ver al Padre, ve a Jesús. Para algunos, la humanidad de Cristo es el intermediario que conduce a Dios, pero para otros es un impedimento el mismo Jesús. Hoy, como en el pasado, las personas toman posición frente a Jesús de Nazaret de muy distintas maneras. Unos desde la acogida entusiasta y otros a la indiferencia, al rechazo, a la oposición, lo máximo. Hoy dice San Juan en mi Evangelio, el término judíos no tiene una connotación étnico-geográfica, o sea, dónde están, quiénes son, no, es un término teológico. Indica a toda aquella persona que asume una actitud hostil frente a Jesús. Eso para San Juan quiere decir judíos. Y aquel que se niega a creer que Jesús es la revelación plena y definitiva de Dios. Ya no hay más revelaciones. Él es la plena y definitiva revelación de Dios. No es, fíjese bien lo que dice San Juan, no es la reacción del pueblo judío de hace 2000 años lo que le interesa a San Juan ya desde su tiempo, sino lo que verdaderamente le preocupa a San Juan es hacer entender a los lectores que hoy se enfrentan a una alternativa y que tienen que elegir entre la sabiduría del Evangelio, que es el pan de vida, y la astucia del mundo, que es veneno de muerte. Esa es la preocupación del evangelista y sigue siendo hoy. Por desgracia, también hoy en el 2024, como entonces en el año 80, muchos se limitan a reconocer en Jesús, sí, a un hombre sabio que ha indicado caminos de justicia y paz, a uno de tantos profetas, tal vez el más grande de todos, inclusive hasta dicen que es un guerrillero, etc. Y sin embargo, aunque lo estimen y lo admiren, lo consideran un simple hombre, el hijo de José. Pero no se dan cuenta o se niegan a aceptar que Jesús es el unigénito del Padre. Eso está muy actualizado. Y esos no creen que tanto amó Dios al mundo
que Él entregó a su Hijo único, para que quien cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pues volvamos al maestro con sus discípulos y demás gente y que le dicen: Maestro, ¿cuál es la raíz de la incredulidad? Bueno, algunos se alimentan de mi palabra, pan de vida, y otros dudan o son incapaces de comprenderla. Y la razón es que nadie puede venir a mí si no es atraído por el Padre que me envió. El descubrimiento del pan del cielo, fíjense bien, no es un logro del hombre, sino es un don gratuito del Padre. ¿Y por qué este regalo no se ofrece a todos? Quizá Dios favorece a algunos y a otros no. Dios da a todos la oportunidad de conocerlo. Ya lo anunció el profeta Jeremías cuando dice: todos serán discípulos de Dios. Miren que llegan días en que haré una alianza, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán. Todos, grandes y pequeños. Y continúa San Juan: sabemos pues que el maná que los israelitas degustaron en el desierto no comunicó la vida plena. De hecho, todos murieron. Solo el que come el pan venido del cielo vivirá para siempre. Y para no malinterpretar el significado de la invitación de Jesús a comer su carne, hay que tener en cuenta lo que significa esta palabra carne. En la concepción semita o judía, la carne no se identifica sin más con los músculos, sino que hace referencia a la parte débil, frágil, precaria de la persona, es decir, a todo el hombre en cuanto destinado a la muerte. Eso quiere decir carne. Dios siente compasión de los hombres, dice el salmista, porque sabe que son carne, un aliento que se va y no retorna. Cuando en mi prólogo al Evangelio digo el Verbo se hizo carne, no se refiere al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la semejanza exterior del hombre, sino que se ha hecho en todo semejante a nosotros, asumiendo incluso los aspectos más precarios de nuestra condición humana. Comer a este Dios hecho carne es reconocer que a través de el Hijo de Carpintero pasa la revelación plena de Dios, a través del Hijo del Carpintero. Significa aceptar la sabiduría venida del cielo, aunque lo contemplemos revestido de carne. Es decir, de todos los aspectos caducos que caracterizan nuestra debilidad humana. ¿Qué tal? Te saludo de nuevo, deseándote que Dios esté contigo y deseando un buen día. Hoy aquí en Zaguayo cayó un tormentón en la noche que debe haber sido alguna tromba, pero bendito a Dios, todos estamos bien. Bueno, pues hoy estamos ya en esta reflexión y te deseo lo mejor, ¿verdad? Que esta sabiduría de Dios, palabra de Dios, pues llegue a tu mente, lo ilumine y te dé sabiduría. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues vamos a la reflexión del
la carta de San Pablo, del discípulo que escribió en nombre de San Pablo, y que es lo que nos dice y nos recomienda hoy. Dice, una de las formas de cómo manifestar la sabiduría de Dios es en el comportamiento. Y en este domingo 19 dice, continúa la carta que escribió este discípulo a los Efesios, y tiene la cita, y nos dice, hermanos, no entristezcan al Espíritu de Dios, que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y comprensivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Esto sería un hombre cristiano sabio. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo. Cristo los amó hasta entregarse por ustedes a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma agradable. Y ya platicando con su maestro, les dirá, maestro, ¿y por qué insistes en que el bautizado debe ser sellado? Bueno, acuérdate que para evitar que los esclavos se escaparan, se marcaba a fuego sobre la piel una cicatriz que no se borraba jamás. Era el signo de su definitiva pertenencia a un dueño. ¿Te acuerdas? Y yo uso precisamente esta imagen del sello para definir la condición del cristiano. En el bautismo, el discípulo ha sido marcado con el fuego del Espíritu Santo, con el sello que demuestra su pertenencia a Dios. El cristiano ya pertenece a Dios, no al mundo. Está sellado. Y eso indica la pertenencia exclusiva de Dios. Ay, es cierto, maestro, y de esta nueva realidad se derivan consecuencias morales. Unas son negativas, estas consecuencias, y otras después son positivas. Yo diré algunas de las dos. A ver, hay vicios que evitar, son las negativas, y las virtudes que practicar son las consecuencias positivas. Veo que enumera 6 y me llama la atención el hecho de que todas estas se refieren a la falta de control de la lengua. Sí, recomiéndales a los cristianos que no salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas, que ayuden a crecer a quien lo necesita y agraden a quien las escucha. Esto es interesante para los cristianos que acostumbran no decir muchas palabras edificantes, agradables. Tenían que pensarlo, tanto los predicadores que dicen que no tienen nada de malo, como nosotros que creemos que no tienen nada de malo, y se convierte en un lenguaje de veras triste para los cristianos, en muchos ambientes muy triste. Bueno, pues dice San Pablo, yo creo, revisemos brevemente estos vicios, porque frecuentemente se crean tensiones en las comunidades cristianas por esos vicios. Y surgen escándalos. Son pecados estos de cuya gravedad apenas si nos damos cuenta, no tiene nada de malo. A ver, vamos hablando de la agresividad. Se refiere a las palabras ofensivas de los que se consideran superiores a los demás y descargan sobre los más débiles que están cerca de ellos el propio nerviosismo, las propias decepciones y frustraciones. Es un vicio que se manifiesta con frecuencia en las relaciones entre los miembros de una familia o de los más cercanos. A ver, el menosprecio es la reacción agresiva de quien se siente ofendido o privado de algo que le corresponde según él. Y viéndose afectado en sus derechos, no solo no controla sus palabras, sino que también pasa a los hechos. Esa es la agresividad. A ver, la maledicencia, es decir, las cosas de una forma mala, se refiere al chismorreo, es decir, al placer morboso de divulgar el mal, los errores
y las debilidades y defectos de los demás. Esa es la maledicencia. La ira se manifiesta en expresiones ofensivas de quien cultiva en su corazón resentimiento y deseos de venganza, y es incapaz de controlar sus impulsos primitivos y violentos. La ira. Y por gritos se entiende el vociferar, en pelear, riñas y discusiones. En la palabra maldad se incluye todos los demás vicios que sería largo enumerar. Y continuará San Pablo, dice, la parte positiva de esta carta aclara cuál debe ser el comportamiento del cristiano. O sea, ¿cómo deberíamos de comportarnos? Pues benevolente, humilde y sobre todo inspirado por sentimientos de misericordia, que es la primera de todas las características de Dios, la misericordia. Y dice el discípulo, concluyo mis recomendaciones, pues animando, instando, ¿verdad?, a los cristianos a imitar a Dios, su Padre, y a practicar el amor mutuo siguiendo el ejemplo de Cristo, que los amó hasta entregarse por todos.